¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, ¿qué tal? Hola, Eric. Sí, se escucha. Hola. ¿Escucha Hola. bien? Se cortó justo cuando estabas preguntando algo, Eric. No, Nico, estabas preguntando. Eh, Sí, sí, perdón, ya te dejo hablar. Acabo de subir a código de clases Colegio App. Sí, no estoy compartiendo, no lo ven. Sí, pero acabo de subirlo. ¿De acuerdo? Ahora voy a perfecto. compartir. Y te escucho, Nicolás, porque se cortó justo. Sí, sí, me quedé hablando solo. Sí, Este, perdón. la consulta era, yo puedo tener la base de datos, digamos, el crudo programado en SQL y además en NoSQL, digamos, la misma base para después desde un programa como el que vos estás haciendo en el de colegio, acceder a una o a la otra. Este, Correcto, a través de polimorfismo, Y ¿sí? entonces mi pregunta es, ¿qué se hace tanto entre que sea SQL o MongoDB, que sea NoSQL? ¿No es factible tener la misma información en los dos formatos e ir haciendo las búsquedas en una o en la otra, dependiendo la necesidad o la performance que tenga para la utilidad que yo te tenga en ese momento? No sé si me sé explicar, digamos. Pero, a ver, ¿Por qué se debate tanto si es mejor SQL o non-SQL? Si yo en realidad podría acceder a la misma información que esté en cualquiera de los dos formatos. pero cuidado, creo que lo que me estás diciendo es de duplicar la base de datos, lo cual no es, Esto, sí, lo cual no está bueno porque cuando das de alta un registro lo tenés que dar de alta en dos bases de datos. No está bueno eso, ¿eh? No, no, claro. no, 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 Si no, fuera, no. si fuera solo una base de consulta sería una cosa, pero si yo estoy agregando o eliminando registros, ahí ya se complica. Claro, claro, claro. En primer lugar, si vos usás Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre, vos tenés la posibilidad de poner servidores en paralelo y la misma base de datos te lo administra. De esa forma va a haber servidores para consultas y servidores para los insert y update y delete. Ok, Pero eso es algo que se hace desde la base de datos, está por fuera de nuestro sistema y que lo hace normalmente un DBA. Lo que ocurre con las bases de datos es que nosotros no podemos elegir cómo son. La empresa ya tiene bases de datos y servicios en distintas tecnologías, ¿no? Porque la empresa seguramente ya existe desde mucho antes que nosotros empecemos a trabajar, no la creamos, ¿de acuerdo? Y tenemos que acceder a lo que hay. Sea bueno o malo, hay que acceder a lo que hay porque es lo que hay heredado, ¿de acuerdo? Que en algún momento quizás inicien una migración, pero no se planea para ahora, ¿de acuerdo? Ahora, nuestro sistema tiene que ser lo suficientemente flexible para acceder a una base de datos o otra para que cuando se haga la migración se pueda hacer con tranquilidad. ¿Se entiende? No sí, sé sí, si... sí, ahí entendí. Empecé a entender un poco más, digamos, cómo es la práctica Claro. de esto. Ahí entiendo. Ujú. Bien. Bárbaro, gracias. No, no hay de qué. Acá estoy diciendo que en un video puedo hacer esto ya que con una base de datos moderna, cuando el mismo motor de la base de datos detecte la ausencia del cliente, automáticamente va a desconectarlo. ¿Sí? Claro, yo abro una conexión. ¿Sí? A ver, desconector. ¿Sí? Yo abro una conexión. ¿Sí? Esta conexión permanece abierta durante todo este método. Cuando llegue acá,
¿sí? Yo pierdo referencia de este objeto y ya no lo puedo closear. La base de datos cuando detecte que el cliente ya no está más, le cierra la conexión automáticamente. Lo hace la base de datos. Yo no sé si te acordás, Nicolás, y los que vieron los videos, que mostré en Workbench, ¿sí?, cómo cuando terminaba todo automáticamente desconectaba el cliente. ¿Sí? O sea, cuando detecta que la aplicación Java o la que sea ya no está más conectada a la base de datos, le cierra la conexión y lo hace rápido. Una base de datos muy antigua que ya no tenemos no hace eso. ¿Se entiende, Nico? Ok, sí, en los videos queda, ejemplo, que con el Enter nos desconectábamos, al dar Enter. Sí. Pero esto igual sucedería sin la necesidad de Enter cuando, digamos, el sistema solo detecta que ese usuario no está, sí. Perdón, primero, Eric, yo no la veo a Belén acá. ¿No están entrando a la conferencia vieja o a otra conferencia? Fíjate, porfi, avisale. Sí, 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 sí. Porque yo no la veo, lamentablemente no. Eh, es, es verdad, lo hicimos con Enter, Nicolás, pero también, ¿sí?, cuando llegue a este punto, que se acabó el método y Java da referencia al conector, lo cierra automáticamente. Siempre vos podés fijarte en el conector, en Workbench, perdón, qué conexiones hay abiertas y cuáles no. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien iba a decir algo y no lo dijo? No, no, yo dije que ahí entendí, gracias. Está bien, perfecto. Bueno, esto que te pasa es muy común. Hay servidores de MySQL que no dejan entrar y hay que configurar algo, ¿sí? En primer lugar, ahí está Belén. Ahí está entrando Belén, ahora sí. ¿Cómo se arregla esto? Y lo podés probar, Nicolás. En el conector, yo dejé una línea para los parámetros de conexión, params. Hay que escribir así. ¿De acuerdo? Saquen foto con el celular a este parámetro. Si les da error el servidor de MySQL con respecto a la zona horaria, en params escriban este parámetro y seguramente les va a dar. Creo que Waleska me mandó un mail similar y con eso creo que lo solucionó también. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Saquen foto. Mientras tanto, si alguien quiere preguntar algo más, no. No, Sacaron foto. algo, Sí, antes de que se vayan del tema de lo de las bases de datos. sí. Eh, digamos, yo tengo entendido, quiero saber si más o menos estoy entendiendo bien eh, el tema de lo que es las bases de datos relacionales y no relacionales, digamos. Unas sirven para resolver un tipo de problemas y otras sirven para resolver otro tipo de problemas. ¿Puede ser que sea eso y no que una sea mejor que la otra? Porque siempre las Claro, comparan, como que una es mejor que la otra, pero no es, tengo entendido que no claro. es eso. Yo- Para resolver otras cosas son unas y otras son para otras cosas. las ¿Es así? bases de datos, ¿sí? Las bases de datos SQL cumplen con el modelo relacional. Las bases de datos non-SQL no cumplen con el modelo relacional. A ver si lo puedo decir de otra forma. En este DER, yo tengo la tabla alumnos, la tabla cursos. Cuando yo cargo, estamos hablando de SQL, una base de datos relacional. Cuando yo acá cargo en un registro de alumno el ID de curso, tiene que ser, ¿sí?, un curso existente en esta tabla.
hay una restricción de clave foránea, ¿sí? El modelo relacional me permite poner esas restricciones y me permite controlar que acá el ID de curso sea válido, ¿sí? Yo acá el ID de curso que coloco tiene que ser válido. ¿De acuerdo? Ahora, no estoy yo controlando que el ID de curso sea válido. ¿Quién lo hace? Lo hace la base de datos. Si no coloqué un ID de curso válido, la base de datos me devuelve un error, en este caso en el formato de SQL exception, y yo lo puedo controlar. ¿De acuerdo? Ahora, si yo uso un no SQL como MongoDB, yo no tengo este control de integridad referencial. Eso hace que esa tecnología sea muchísimo más veloz. Gano en performance. Ahora, cuidado que si yo tengo estas dos entidades, soy yo el programador el que tiene que controlar a través de código que el ID de curso sea válido. Porque no lo va a hacer la base de datos, no tiene ese control referencial que da el modelo relacional. ¿Sí? Entonces, una base de datos SQL tiene mucho control de seguridad, es lenta. Una base de datos MongoDB es mucho más veloz, pero no da control de integridad referencial. Somos nosotros los programadores los que tenemos que estar controlando esas cosas. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. ¿Sí? ¿Se entiende, Eric? Bien, perfecto. Gracias. Claro, bien. Sí, claro. Ahora, y esto, jaja, qué trampa mortal esto, ¿no? El método connection. Sí. El atributo con de la clase connector. Sí. Hago con punto anotación dentro del método getConnection y accedo a los métodos y atributos de connection, sí. Pero hago con por fuera del método y no pasa nada. Si está declarada como una variable global, porque es static. Pero cuidado, que como es static, tenés que hacerlo dentro de un ambiente estático. ¿Sí? O sea, si yo estoy acá y hago con punto, ¿sí? No tengo nada porque no estoy en un ambiente estático. Si yo estoy adentro del constructor y hago con punto, puede ser que consiga cosas, pero no van a funcionar bien porque esto es un contexto estático y esto no. ¿De acuerdo? O sea, debo usarlo dentro de un ambiente estático. ¿Sí? Okay. Para que pertenezca a la clase. Eso es lo que ocurre. Claro, en el método, dentro del método, getConnection, como está definido como static, ahí me va a funcionar de una manera segura. Claro, claro. Tal cual, Ok, ok. tal cual. Sí, sí. Cuidado que esas son preguntas de examen de certificación, ¿eh? No necesariamente con connection, pero te pueden poner otras clases con métodos estáticos y atributos no estáticos o viceversa, y te hacen preguntas de ese tipo y uno se enrosca mal, ¿sí? Porque no coinciden los ambientes estáticos con no estáticos, ¿sí? Factoriza Perfecto. significa fabricar la conexión, ¿sí? La conexión te la fabrica, ¿sí? Eso es Perfecto. factorizar, ¿sí? Gracias. No hay de qué. Si tu base de datos, ¿sí?, se activa desde SAM, sí la tenés que activar. ¿De acuerdo?
Ahora, si por Ok, ejemplo vas a apuntar una base de datos que no está en tu SAM Control Panel, no necesitas. Por ejemplo, yo en el tutorial empecé con una base de datos remota, creo, ¿sí? Y no uso la base de datos local, no necesitaría en ese caso tener base de datos activa en mi equipo, ¿sí? Eh, perfecto. Esta pregunta la escuché también de Wallace, ¿sí? Creo que es de ella que me la escribió hace poco, en otro mail que ahora vamos a ver. Si no llegamos a terminarlo hoy, agrego una clase el lunes, ¿sí? Java está definido como PO, sí, pero vamos avanzando y vemos que también tenemos programación funcional, static, lambda, aspect, ¿sí? Pareciera que se va adaptando a diferentes necesidades. A ver, supongo que esto permite distintos tipos de programación o paradigmas, ¿sí? Tal cual es que sí, No, 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 se ve que ahí me doy cuenta que te mal. Esto sí, permite, quise esto, escribir, claro, sí. sí, no importa, se entiende. Sí, y es que un paradigma se apoya en otro. O sea, primero tenemos el paradigma estructurado. Había paradigmas anteriores, ¿sí? Pero objetos usa el estructurado, ¿sí? El funcional usa objetos, aspectos usa objetos, o sea, cada paradigma va usando los paradigmas anteriores, ¿sí? No nos despegamos más del estructurado, eso seguro, ¿sí? Pero uno se apoya en el otro, correcto, ¿sí? Es claro, Entiendo, sí, sí. hay un montón de cosas acá en el chat que no las estaba leyendo, perdón, ¿sí? Ah, es verdad, preguntaste sobre los patrones de diseño. Sí, sí, sí. Gracias, son un grupo excelente. Es verdad, es verdad. Son todos muy, muy trabajadores. Bien, vamos con las preguntas de Wallace. Y si no alcanza el tiempo, agregamos un encuentro más el lunes, no es problema. ¿Sí? Um, en la clase Connector se usa la instrucción class for name, sí. En un esfuerzo para no instanciar una nueva conexión a las existentes, ahorrar tiempo, puertos. Sin embargo, antes de esta instrucción está el if, ¿sí? Preguntando si es nulo o close. Eso no valida ya que no existe otra conexión abierta. ¿Sigue siendo necesario class for name y no instanciar una nueva conexión? ¿Sí? En realidad, esto es una trampa, este método del conector. Es solo una estrategia y se puede hacer de varias formas. Vos podrías hacer driver, o sea, la clase driver, que es esta, ¿sí? Igual, igual, ¿sí? Igual, perdón, new, con MySQL CJ, JDBC driver, y crearla por constructor. ¿De acuerdo? Vos podés, bueno, buen gesto de compañeros agregar a Waleska, ¿sí? Está muy lindo gesto. Eh, Vos podés crear por constructor como lo haces cotidianamente, ¿sí? Lo podés hacer. Lo que pasa es que muchas veces este parámetro es cambiable. El usuario por configuración puede decidir que sea el driver de Postgre, de Oracle,
de cualquier otra cosa. ¿Sí? El usuario por configuración puede decidirlo. Y cuando el usuario lo decide, nos lo comunica en cierta forma en un string. Entonces yo necesito crear un objeto desde un string. Por esa razón uso class4name. ¿De acuerdo? Y realmente no necesito llegar a decir new instance. Solamente necesito tener registrada la clase adentro de este contexto. Sí, ese es el asunto. Pero después hay una situación media tramposa, que es este if. ¿Sí? Nuevamente, yo lo que pretendo hacer se llama patrón de diseño singleton. ¿Sí? De todos modos, había una pregunta posterior referente a los patrones de diseño. Todo mi sistema está usando DAO, ¿sí? Data Access Object, como modo de comunicación con la persistencia de datos. El singleton es un patrón que estoy usando acá solamente en esta clase y sí pueden convivir. ¿De acuerdo? Hay que saber usar todo, pero sí pueden convivir. La trampita de esto es que como nuestro sistema es multiproceso, multihilos, aunque no querramos es multihilo, porque hay una interfaz gráfica y el usuario puede tocar muchas cosas a la vez y abrir muchas ventanas a la vez. Yo lo que quiero es que solo exista un objeto conexión con respecto a la base, para ahorrar puertos, por un lado. ¿Sí? El recurso más preciado es el puerto. Pero aparte, si yo siempre voy a abrir y cerrar la conexión, el problema es que tarda mucho. Es mucho el tiempo de apertura y cierre. En realidad es una décima de segundo. No nos mata. Pero bueno, cuando son muchísimas en forma simultánea, es un tiempo considerable. Entonces yo quiero mantener un solo objeto del tipo connection. Por eso uso patrón singleton para proveer un solo objeto de la clase. Va a haber una primera instancia o un primer hilo que va a entrar y va a preguntar, ¿connection es nula? Sí, es nula. Entonces, ¿qué hace? La crea y la devuelve. Y va a haber otros hilos que van a entrar y van a preguntar, ¿connection es nula? No, no es nula. Entonces, saltean el if y retorna la conexión ya creada. ¿Sí? De esa forma, no volvemos a reconectarnos a la base por cada proceso, porque el software terminado puede abrir muchas ventanas, tener muchos cuadritos de diálogo que interactúan con la base. Esa es la estrategia. ¿Se entiende cuál es? ¿Sí? Bien. La clase connector no va a servir para conectar a una base de datos non-SQL. ¿Sí? No. Hay que generar un tipo de conexión nueva. La clase connector solo sirve para base de datos del tipo SQL. ¿Sí? Pero, ¿a dónde estaría el polimorfismo? JDBC, Java Database Connector, es todo lo referente a SQL. ¿Sí? Para NoSQL hay otro tipo de drivers. Si uno tiene la base de datos NoSQL, lo primero que tenemos es la interfaz. Estas implementaciones son para SQL. Va a haber que crear un paquete non-SQL, un paquete no SQL. Ese paquete no SQL va a tener los repositorios que implementan la misma interfaz. Y acá, sí, estos métodos son todos heredados
de la interfaz. ¿Sí? Son abstractos y hay que implementarlo. Y acá voy a tener que tener un objeto del tipo conexión o enlace a la base de datos con su respectivo constructor. O sea, voy a crear nuevas implementaciones en un nuevo paquete, ¿sí? Y voy a poner acá la conexión correspondiente, porque este tipo de repositorios no va a servir. A toda vez que voy a tener que sobreescribir cada uno de estos métodos para las nuevas tecnologías. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia en la aplicación, en este caso el test repository, pero podría ser la aplicación final? Para probar todo esto con un non-SQL, lo que habría que hacer acá es poner el conector correcto para non-SQL y cuidado, ¿sí? Estos import de JDBC los tengo que sacar e importar al lugar en donde está la nueva implementación para non-SQL, ¿sí? Pero lo importante es que yo cambié una sola cosa y no estoy tocando la capa gráfica. Por ejemplo, en la capa gráfica, ¿sí? Yo tengo acá el formulario alumnos y yo no tendría que tocar mucho, solo tendría que acá poner el nuevo conector, ¿no? Y estas dos JDBC comentariarlas e importar hacia el lugar donde está la implementación para non-SQL, ¿sí? ¿Se entiende? Igual es claro. Se observa que uso patrón DAO, pero a la vez usamos singleton para invocar el constructor. ¿Se pueden usar varios patrones? ¿Complica el diseño? No, no complica. ¿Sí? ¿Se hace con frecuencia en lo laboral? Sí. Sí, sí, sí. Se hace muy seguido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Son formas de trabajo. Una de las cosas que no estamos pudiendo tener, pero en algún momento lo voy a hacer aunque sea en forma de video tutorial, es un buen curso de patrones de diseño. ¿Sí? En un buen curso de patrones de diseño, ustedes van a sentir que no aprenden nada, pero a la vez que aprenden mucho. ¿Sí? Porque van a ver que todo el código ya es conocido, pero están viendo cosas y le estamos poniendo nombres a las cosas. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. ¿Sí? Si puedo en algún momento hacer los videos tutoriales, los voy a hacer. ¿Mm? Bien. Sería algo muy bueno, profesor, porque yo Sí. fui a una entrevista una vez y tuve una prueba de Java que la verdad yo no sabía poco y nada, igual la pude resolver porque era fácil, era de herencia, unas Sí. consultitas de SQL, Sí. y por no saber patrones de diseño me hicieron un par de preguntas, yo no tenía ni idea, contesté cualquier burrada y me Ajá. rebotaron. Bien. ¿Vos Así que sacaste foto de la prueba? no pude. ¿No? No, Ah, éramos bueno. como 20 y Bueno, nos estaban mirando y no sabía si era claro. algo que quedaba políticamente bien como para sacarle una foto, pero me Seguro. acuerdo que era fácil y yo por burro me quedé afuera. Sí. Igual, perdón, Eric. Por ejemplo, uno ve el trabajo de la concesionaria y en realidad es fácil, pero no lo es. ¿Sí? No sé si me explico. Sí, sí, ¿Sí? no lo es, pero este sí era fácil porque no, o bueno, por lo menos no tenía como consignas realizarlo de alguna forma, te dejaban hacerlo y no, por lo de los patrones de diseño me mataron, me bocharon. Claro, claro. Bien, buenísimo. Bueno, entonces sí, se puede usar varios patrones. Sí, es un tema a trabajar más. Evitar instanciar una conexión de base de datos nos ayuda. ¿Sí? En 10 minutos se corta y voy a generar un nuevo encuentro para el lunes.
nos ayuda a ahorrar tiempo de acceso, sí. Al abrir una instancia de conexión y mantenerla abierta, ¿sí? Hasta el final de la ejecución del programa cuando pierde scope. ¿Se puede hacer esto mismo para el trabajo con archivos? ¿Es recomendable? No, no es recomendable, ¿sí? Lo que ocurre con archivos, ¿sí? Volviendo a archivos, acá ocurre algo importante, ¿sí? Yo acá estoy leyendo. Realmente, si yo no llego a cerrar el archivo cuando leo, no pasa nada importante porque los sistemas de archivos modernos, al igual, ¿sí? Al igual que las bases de datos, ¿sí? Lo resuelven y lo terminan cerrando, no hay problema. El asunto es que cuando abro un streaming de escritura, si yo lo dejo abierto, el problema es que realmente no va a grabar, no graba. Pero el otro problema es que va a mantener bloqueado el archivo por todo el tiempo que yo lo deje abierto y otros programas no van a poder abrirlo para escribir. ¿De acuerdo? Por eso no es una costumbre saludable hacer eso con los archivos. Es lo que ocurre. ¿Mm? Bien. Mencionó que el manejo de excepciones puede aplicarse en el método getConnection o en el lado de usuario, o en el método que lo invoque. ¿Dónde es más recomendable? Bien. Lo que yo no quise hacer es agrandar el sistema mucho, porque si no tiende hacia el infinito y no terminamos más. O sea, ya así como está tiene mucha complejidad. La verdad es que yo acá debería retornar una exception, ¿sí? Hay distintos tipos de excepciones, hay que empezar a revisarla, ¿sí? Pero debería retornar una excepción de conexión o de algún problema. A ver si me explico. Connector, ¿sí? Voy a poner el password mal y voy a ejecutar este software. Bien. Acá todo bien, pero en realidad no anda, ¿sí? Si anda sería fabuloso, pero no anda. No aparecen los alumnos. Y lo que vemos acá es que tenemos una Java SQL exception. Yo debería retornar acá, hacer throw Java SQL exception. Y la clase que usa este método, en algún punto, ¿sí? Y yo creo que acá deberíamos arrastrarlo casi hasta la interfaz gráfica, debe controlar esa SQL exception. También, no sé si vieron que cuando tenemos una exception podemos pedir el message, ¿sí? Podemos leer si el message dice access denied, acceso denegado, ¿sí? Porque evidentemente ahí lo que estamos viendo es que tenemos problemas de usuario clave, ¿sí? En este punto va a haber que hacer throw, no lo quise hacer infinito al sistema, ¿sí? Y el formulario alumno, cuando va a hacer una operación, ¿sí? Mismo, no cuando va a hacer una operación. Acá cargar elementos está leyendo la base,
Sí, yo la contendría acá la exception. Porque este cargar elementos se ejecuta al iniciar el formulario. Yo la contendría acá. Sí, acá haría catch exception. Todo va a ser Java SQL exception, pero lo que voy a pedir es el message. Porque si el message es este, el problema es de acceso de usuarios. ¿Sí? Es de clave. Ahora, voy a ir al conector, voy a poner la clave bien, pero voy a pedir este servidor. Este servidor no existe. Y voy a ejecutar de nuevo el sistema. ¿Sí? Y alumnos, entro, tarda porque no conecta. Y lo que vemos es que tengo, en este caso, una clase que es hija de Java SQL Exception. Esto es hija. ¿Sí? Pero cuidado, que el message es este. Si el mensaje es este, ¿sí? Voy a darle otra información al usuario. ¿De acuerdo? Le voy a decir que el problema es que el servidor está apagado o no se encuentra. De todos modos, a no adelantarse mucho, está bien, lo dije en excepciones, está bien en una etapa temprana hacer catch exception y luego que aparezcan las necesidades funcionales de capturar e ir devolviendo. ¿De acuerdo? Porque si no, lo que ocurre es que nuestro software desde el principio empieza a ser una arquitectura demasiado grande y demasiado difícil de manejar con tantas cosas, ¿sí? Entonces, en cierta forma, está bien empezar así y después, bueno, si ocurre que hay que informar qué es lo que pasó, ahí vemos cómo lo manejamos. ¿De acuerdo? Es claro. La validación de los argumentos recibidos por los métodos getLikeTítulo se valida si recibe null, correcto. ¿Por qué valido? Porque lanza una null pointer exception. Pero no se valida si recibe una cadena sin caracteres. O sea, solo espacio. No veo por qué validarlo. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo eso? Voy a ir a la interfaz. ¿Sí? Si yo recibo null, el problema es que digo null, null.toLowerCase y tengo una null pointer exception, por eso la controlé. Si me ingresan una cadena vacía, significa que están buscando todo. Y si me ingresan una cadena que tiene un espacio, para mí significa que están buscando las cosas que tienen un espacio. Por esa razón no veo por qué validarlo. ¿Es recomendable validar si el ID es igual a 0? No necesariamente. ¿De acuerdo? No voy a controlar que sea nulo, porque un entero, acá me ingresa un entero no puede ser nulo. Si es 0, o si es una cadena no válida, ¿qué estoy devolviendo? En primer lugar, no lo estoy encontrando y estoy devolviendo un objeto vacío. A mí me parece suficiente. Yo no justifico agregar más código para eso. O sea, cuando me ponen un ID incorrecto, chau, devuelvo que no lo encontré y en este caso el no encontrarlo es un objeto vacío. Si me dicen, no, bueno, pero hay que avisar al usuario, hay una especificación de diseño, bueno, agregaré